Durante varias jornadas estuvimos pasando revista a una obra monumental que acaba de presentar la editorial Ferias y Congresos y por supuesto con la dirección de Juan Carlos Grassi. Es la historia de la Exposición Nacional de Córdoba de 1871, la primera, la que marca un hito en la historia argentina a través de la tarea fecunda de pioneros. ¿Por qué decidiste hacer este trabajo? Interesante la pregunta, muy interesante, porque en el año 2011 hice un primer libro que se llamaba, te voy a contar la historia desde el principio. Cuando empezamos con la revista Ferias y Congresos, me di cuenta que la historia no comenzaba con nosotros, en nuestra época, en el año 70. Empecé a encontrar que había mucho antes, habían empezado la primera exposición ganadera en Florida, Paraguay. Después me enteré que había otras exposiciones, como la Exposición Agrícola Rural en 1858, y empecé a descubrir mucho material histórico de distintas exposiciones. Me ayudó mucho la numismática, las medallas. De esa manera se me ocurrió hacer un libro, que es en un libro anterior, en el año 2011, que ganamos varios premios, realmente como muy bien editado y demás, muy parecido a este libro, con la misma cantidad de páginas aproximadamente y con alrededor de 600 imágenes. Y ahí está la historia argentina desde la primera exposición hasta la Feria del Libro del año 1975. En ese libro que hicimos había un capítulo que era la Exposición Nacional de Córdoba, que lo desarrollé en 10 páginas. Pero cuando terminamos el libro, le decía a mi hijo, le digo, mira Agustín, yo estoy muy entusiasmado, yo voy a hacer un libro dedicado a la Exposición Nacional de Córdoba. No sabía, me había quedado muchísimo material, inédito. Entonces, sabiendo que había un gran esfuerzo para hacerlo, porque este libro nos llevó casi 7 años de poderlo desarrollar, narrarlo, escribirlo y buscar la historia. Como digo siempre, el historiador tiene la obligación de buscar la historia real, no contar temas políticos, sino contar la historia de lo que ocurrió en los hechos. Y se consiguen con fotografías, con daguerrotipos, con numismática y con la historia de los propios pioneros, si no, no habría historia realmente. Entonces me di cuenta que con el libro anterior, que fue Una historia del progreso argentino, así se llamaba el libro, se llama el libro todavía, Una historia del progreso argentino, crónicas ilustradas de las exposiciones y congresos siglo XIX y XX. De esa manera, en ese libro está una parte de este libro, un capítulo. Entonces me entusiasmé mucho y ahí dije, bueno, ¿por qué no voy a hacer otro libro dedicado a esto? Por eso lo llamo que es un legado histórico de Domingo Faustino Sarmiento, Nicolás Avellaneda, Dalmacio Vélez Arfe y Eduardo Olivera, que formó una parte sustancial de Eduardo Olivera, porque Sarmiento confió mucho en él, muchísimo. ¿Cuántas páginas componen este volumen? 364 páginas. Pesa casi 2 kilos, ¿no? 2 kilos 100. Un poquito más. Sí. ¿Está disponible? ¿Aquel televidente que lo desee lo puede conseguir? Sí, por supuesto. Está en librerías de todo el país. Ahora, los primeros días de marzo, vamos a hacer una presentación en Córdoba, vamos a hacer otra presentación en el Museo Sarmiento, vamos a desarrollar también una presentación en el Museo Mitre y, por supuesto, en la Feria del Libro en abril vamos a hacer también una presentación del libro, porque es muy interesante contarle a la gente cómo se hizo el libro, cómo se desarrolló, mostrar imágenes grandes, que ustedes tienen ya la posibilidad de ver esos grabados de esa época, y hay que recordar que es el primer libro con arte interactivo. Eso es muy interesante, porque es el primer libro que con medio de imágenes se mueven, tienen música. Y el libro, aparte de conseguirlo en librerías de todo el país, también se consiguen en nuestra editorial Ferias y Congresos, que, bueno, se dice la dirección, ¿o no se dice? Por supuesto. Que es Avenida Córdoba, 3580, y pueden llamarnos por teléfono también al teléfono 4863-5952. Juan Carlos Grassi, insisto, un innovador, un emprendedor, un hombre que se ha dedicado toda la vida a mejorarse a sí mismo y a prestar un servicio a través de la comunicación, a través de una editorial, de una revista que todos los meses está en los kioscos, pero también con libros de esta envergadura, de esta calidad, con rigor histórico, un legado, me permito decirlo, no solamente a Sarmiento, sino a la historia del país.